Mario Calvino trabajó en la Estación Experimental Agronómica de Santiago de Las Vegas desde 1917 a 1924. Durante este periodo, la estación experimental adquirió un verdadero carácter científico y esto se debió a su buen trabajo porque ya él tenía una experiencia de haber trabajado en su natal Liguria, sobre todo en las cátedras ambulantes. En 1920 viaja a Italia y contrae matrimonio con la doctora Eva Mameli. Y es entonces que regresan en noviembre de 1920 y la doctora Mameli comienza sus actividades como jefa del Departamento de Botánica en la Estación Experimental Agronómica de Santiago de Las Vegas. Es notable destacar que fue la primera vez que una mujer realiza funciones de dirección y trabajo científico dados los prejuicios que existían en aquella época. Ellos trabajaron de forma muy compenetrada, ella siempre apoyándolo en todas las actividades científicas. El 15 de octubre de 1923 nace el primogénito del matrimonio Calvino-Mameli. Le pusieron por nombre Italo Giovanni Calvino. Ya en 1924, Calvino viaja al poblado de San Manuel, en la antigua provincia de Oriente, hoy Las Tunas, para allí crear la Estación Experimental de la Caña de Azúcar y la Escuela de Agricultura de Central Chaparra. En 1925 ellos van de regreso a Italia, no sin antes pasar por la estación experimental a despedirse de los compañeros y aquí, bueno, fueron recibidos y fueron muy bien atendidos porque todos los trabajadores lo querían mucho por la gran labor científica que él desarrolló en este lugar. Esta conexión con Cuba después se revivió en 1964 cuando Calvino volvió a La Habana invitado por la Casa de las Américas para el concurso literario y en esa ocasión visitó su lugar natal y encontró todas las personas que habían trabajado con sus padres. Creo que lo interesante en esto es la herencia científica porque dentro de la obra de Calvino el componente científico, la curiosidad hacia los fenómenos naturales, las descripciones desde un punto de vista de un observador con una formación científica, todo eso es parte de la literatura de Calvino. E poi c'è anche l'attrazione per il mondo sotterraneo. In fondo i romanzi di Verne che mi hanno più affascinato sono Il viaggio al centro della Terra o Le Indie Nere. E poi c'è anche questo fatto dell'anonimato, del poter sentirsi in mezzo alla folla, osservare tutti senza scomparendo nella folla, quasi sentendosi invisibili. Io quando mi trovo in un ambiente in cui posso illudermi di essere invisibile, mi trovo bene. È proprio tutto il contrario di come mi sento in questo momento, con la telepresa che mi inquadra, inchiodato alla mia fisicità, alla mia faccia. Credo che agli scrittori essere visti di persona non giova affatto. Ci sono stati scrittori enormemente popolari di cui non si sapeva niente, erano solo un nome sulle copertine. Italo Calvino fue uno de los grandes escritores del siglo XX, entre otras razones porque supo identificar los grandes problemas de su época que todavía se prolongan en la nuestra. Su obra literaria conecta con la sensibilidad del hombre moderno, con sus inquietudes, la marca de su estilo justamente el cambio, la versatilidad. Interesante volver a leer la carta que él escribió a su madre después de estar en Santiago de Las Vegas en 1964
y ahí constatar el cariño que sus padres dejaron en las personas que les conocieron y también la conmoción que Calvino siente. Lo llamó el regreso a las fuentes, tanto porque regresó a su lugar natal, pero también el regreso a su primera creación, porque Calvino se inicia con una literatura de la resistencia, una literatura que da cuenta de la experiencia guerrillera durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando viene a Cuba, ve que se está haciendo una literatura que también tiene ese corte épico. Ese vínculo con la literatura latinoamericana y esa aproximación fue sistemática, fue constante en su labor como lector y como editor. Va a tener una influencia en su obra. Al vínculo de Italo Calvino con la región se ha dedicado este libro, publicado en ocasión del centenario por el Fondo Editorial de Casa de las Américas, un libro que recoge una serie de escritos que ilustran esa relación de Calvino, Cuba y Latinoamérica, como reza su título, y que está conformado tanto por textos de Calvino como por estudios que se han hecho sobre esta relación. La cooperación entre Italia y Cuba tiene muchas vertientes y dentro de los programas de cooperación creo que hay dos pilares fundamentales que son, por un lado, il desarrollo agricola e por el otro la cultura. I rapporti fra l'Italia e Cuba, temi scientifici, sono molto lunghi nel corso del tempo e molto approfonditi. In particolare il settore agronomico è un settore di cui l'Italia si è sempre distinta. La nostra attività è un'attività che oramai da quando siamo inseriti qui nel paese, quindi dal 2017, viene sviluppata principalmente nel settore dell'agricoltura. Metà dei nostri fondi ad oggi sono impiegati nel settore dell'agricoltura. El objetivo fundamental de los proyectos de cooperación en agricultura es ayudar a Cuba a alcanzar la soberanía alimentaria, fortalecer sus producciones, sobre todo en algunos sectores, las frutas, el café y las hortalizas. Todo eso es parte de diferentes programas, algunos centrados aquí en la provincia de La Habana, y otros en otras regiones del país. La colaboración con los centros de investigaciones es fundamental para garantizar el aporte de la ciencia al campo y la innovación. En los momentos actuales continúa la relación de colaboración de Italia con el INIFAC. Por ejemplo, puedo mencionar el proyecto Abama. Es un proyecto que su objetivo es fortalecer la gestión de las cadenas de valor de hortalizas, frutales y ganado menor en municipios de La Habana. Y en el caso específico del INIFAC, somos los coordinadores de la cadena de valor de hortalizas. Estamos fortaleciendo la capacidad de investigación del INIFAC, estamos recuperando y fortaleciendo un laboratorio de micropropagación, por ejemplo, y la posibilidad de aportar la capacidad científica y de innovación de este centro de investigación en los ámbitos de intervención. Otra de las acciones del proyecto Abama que va a favorecer el desarrollo institucional es la instalación de un sistema de riego inteligente que se va a poner a disposición del área agrícola y eso evidentemente va a repercutir tanto en los temas investigativos como en los temas de producción de alimentos. Otro de los proyectos financiados por la Agencia de Cooperación al Desarrollo está ahora en ejecución y está relacionado con el mejoramiento de la resiliencia y la adaptación al cambio climático en la provincia de Guantánamo, donde el INIFAC es el encargado del componente de biodiversidad. Aquí se fortalecen fincas de semillas e institucionalmente se fortalecen las capacidades del laboratorio.
A través de una nueva iniciativa recientemente aprobada y que lanzaremos en los próximos meses, se prevé recuperar el archivo documental presente en el INIFAT. Es un archivo valioso que contiene documentación relativa a la evolución de la agricultura cubana en más de 100 años. Estamos hablando de escrito, fotografía, documentos importantes. Y a través de esta recuperación y digitalización se pondrá a disposición de la comunidad científica y del sector productivo cubano y latinoamericano un patrimonio de gran valor. Es interesante relevar que en este archivo documental son presentes también documentos escritos de investigadores italianos y en particular de los padres de Italo Calvino, el escritor italiano que nació exactamente en lo que hoy se conoce como INIFAT. Dell'archivio questo dell'INIFAT è un recupero per noi molto importante perché contiene oltre un secolo di studi che nel Paese sono stati portati avanti da ottimi ricercatori del Paese, ma anche ci sono contributi di ricercatori italiani. La parte più importante, quella che noi oggi celebriamo, è anche l'impegno che ha avuto la famiglia Calvino, Mario Calvino, sia di Eva Mameli, botanica, nella attività di studio specifico delle tipologie di piante che vanno a interessare ancora oggi i nostri studi. Y todo eso dentro de una relación bilateral, que es una relación de cercanía entre dos pueblos y dos culturas que desde siempre se miran con interés y con simpatía.